significa para ti la revolución? Bueno, la revolución para mí es la palabra. Desde que el hombre empezó a pronunciar la palabra, hizo la revolución. No, es una manera de enfrentarte a. O sea, el verbo es lo que te hace ser persona y enfrentarte al otro o no. Y la revolución, en otro sentido, es también la rebeldía, es decir, el no conformarte con lo que tienes, sino en hacer lo que tú crees que tienes que hacer, ¿no? Y sobre todo, ya desde otro punto de vista, luchar en contra de todo lo que oprime. O sea, todo lo que sea opresión, hay que luchar contra eso, y en eso consiste la revolución, o sea, en luchar contra todo aquello que te oprime, sea políticamente, sea personalmente, incluso sea tú misma. O sea, una vez se revoluciona contra uno misma, porque tiene que revolucionarse, tiene que romper con muchas cosas, y eso es una auténtica revolución. Entonces, ¿cuál es la revolución importante? ¿Por qué rompes? Porque tienes la palabra. Si no pudieras hablar, no podrías hacer ninguna revolución. Sí, podrías tirar piedras, pero eso no es hacer la revolución, eso es hacer la guerra. Entonces, para mí es importante la revolución. Yo siempre la asocio a la palabra. ¿Cuánto hay de rebeldía en tu obra? Yo pienso que hay de todo. O sea, el poeta tiene que ser rebelde, porque entendiendo la rebeldía como la innovación, es decir, no repetirte. Yo siempre he pensado que cada vez que toco un tema, ese tema, y vuelvo otra vez a lo mismo, ese tema tiene su propio lenguaje. Entonces, no puedes hablar igual de un objeto que del mar, que de una persona. O sea, cada tema tiene un lenguaje diferente. Y ahí está la lucha, o sea, ahí tienes que luchar para hacerlo, ¿no? Esa es un poco mi rebeldía. Y también mi rebeldía particular ya desde niña se mostró, siempre fui rebelde contra todo lo establecido. No me creía lo de Dios, porque, o sea, decir, yo de niña quizás era más racional que lo que soy ahora. Ahora me dejo como a llevar por los mundos de Yuppie. Pero de niña yo siempre me cuestionaba la existencia de un Dios que dejaba que la gente se muriera de hambre, la existencia de un Dios que provocara, o sea, hiciera la guerra, la existencia de un Dios al que se sacrificaba la gente. O sea, a mí la Biblia me pareció, aparte de un libro maravilloso, un libro terrible en el sentido que te ofrece la cara oscura de Dios, ¿no? Es el Dios inhumano, el Dios salvaje. Entonces, claro, yo todo eso me lo planteé, yo me lo planteaba, y eso me originó muchos problemas en un colegio nacional católico. Entonces, claro, cuando empiezan a hablar del mito de Adán y Eva, ¿no? Entonces yo le dije que Adán y Eva. Le pregunté al cura, yo tenía 6 años, nos estaban preparando para la primera comunión, que la hacíamos a los 7. Y yo le dije, ¿cómo que Adán y Eva? Digo, ¿nuestros primeros padres Adán y Eva? Dice, sí. Digo, ¿así? ¿De todos? Dice, sí, niña, sí, de todos. Digo, ¿y de qué color eran? Entonces, claro, por supuesto que el cura me contestó que blancos. Digo, ¿sí? ¿Y los chinos, los negros, los indios, de dónde salieron? Digo, además le remato al hombre, digo, además tuvieron 3 hijos varones. ¿Cómo se reproducen? ¿No? La contestación del cura fue, eres una niña de poca fe. Con lo que eso todavía me reforzó más a decir, no me estás contestando, o sea, no sabes contestarme. Y si no sabes, si tú no tienes la respuesta, a ver, ¿no? Y entonces siempre he estado buscando respuestas, hasta que terminé dialogando con el Dios inexistente. Pero siempre ha sido. Entonces, esa rebeldía siempre ha estado en mí, ¿no? O sea, y también me he rebelado mucho contra la miseria. O sea, yo conocí mucha miseria. Yo vivía en La Orotava, que es un pueblo, tú sabes, de burgueses, pero que había unas clases sociales muy diferenciadas, ¿no? Y yo recuerdo yo vivía cerca de lo que ahora está en Santo Domingo, que ahora creo que es el Museo Hispanoamericano, ¿no? Bueno, pues allí era una especie de sitio donde estaba la gente reunida, porque en las celdas, en cada celda que habían dejado los curas, vivía una familia entera.
allí cocinaban, y allí solamente cogían agua de un pozo que había en el centro que era el patio del convento, claro. Y la miseria aquella era terrorífica, es decir, y ahí mi abuela fue un punto clave en ese sentido. Porque recuerdo, yo tendría como unos 5 años, ella preparó un montón de cestas con comida, ropa y tal, y había 2 mujeres que trabajaban en casa y dice, mira, vas a ir con ellas ahí, a Santo Domingo, y vas a llevar esto, y después me cuentas. Yo fue tal la impresión, porque claro, tú llegas allí y ya de entrada olías a todo, a rancio, a suciedad, a todo, porque claro, eran niños que no tienen posibilidad ni de la higiene, entonces sucios, con las ropas rotas en un frío que te pelas porque era diciembre, llenos de mocos. Entonces, que llegué yo, le dije a las niñas, me fui. Y cuando llegué a mi casa, me dice, ¿viste? Dijo, sí. Eso para que veas lo afortunada que eres. A partir de ahí, odiaba a los Reyes Magos, porque me parecía injusto que a mí los Reyes Magos, que todavía yo creía en los Reyes Magos con 6 años, a mí me dejaran tanta cosa y después veía a esas niñas con una pepona de esas de cartón que se le salía el elástico por aquí, a un niño con carrito de verga, de eso que se... ¿Sabes? Entonces a mí me parecía eso tan injusto que yo me rebelaba con todo eso. Entonces yo me iba con los pibes al barranco a jugar y dejaba las muñecas para el carajo. Digo, yo me voy con esto, ¿no? Me llenaba de piojos, claro. Pero era como una manera de reivindicar que yo era también como ellos, ¿no? Entonces era una manera digo, yo estoy con ustedes, ¿no? Entonces, de hecho, cuando hacíamos la primera comunión en el colegio, que estaban las niñas gratuitas eran unas niñas que estaban allí gratis, eran niñas pobres que no se les podía dar, pero estaban en los semisótanos. Entonces tú imagínate, en los semisótanos, todo cerrado, sin higiene, porque hacía mucho frío. Entonces a mí, yo casi siempre estaba abajo porque me castigaban, y el mayor castigo era mandarnos a los semisótanos. Yo al final ya dejaba de oler, o sea, ya ni olía, porque además esas niñas, no solamente, es que les hacían pagar su estudio, o sea, ellas tenían que fregar todo aquel colegio, o sea, como para pagar que les estaban dando una enseñanza de mierda, eran las 4 reglas y aprender a sumar y restar y después te vas. Y cuando hacían la primera comunión, ellas les hacían un uniforme a todas iguales para distinguirnos de las niñas que pagábamos, porque lo hacíamos el mismo día. Entonces, a mí eso me parecía tal humillación, que además hacíamos un desfile por la calle y hasta la iglesia de Santo Domingo, sí, desfilábamos y todo, con unos angelitos a los lados y todo eso. Y yo me iba para detrás y me unía con las gratuitas, y entonces ahí venía la monja y me echaba para adelante. Pero era una manera de decir, esto es injusto, ¿no? Esto a mí me parece... Entonces yo siempre tenía un problema en ese sentido con las monjas, porque una vez les dije que Jesucristo había sido el primer comunista y que no iba a permitir que esas niñas estuvieran allí. Y bueno, pues eso fui un poco. Esa es mi rebeldía un poco. Creo que ha seguido, porque después ya me metí en rollos de empecé a ser consciente de una dictadura y empecé a luchar contra la dictadura y empecé a correr delante de los grises y bueno, todo eso, ¿no? Pero bien, pero no me arrepiento de nada, todo lo contrario. ¿A qué se debe tu insomnio? Cada vez que estoy inmersa en un proyecto, pues no paro de dar vueltas a la cabeza, entonces de repente me despierto con una idea. Claro, me despierto con una idea, tengo que apuntar esa idea, porque como me vuelva a dormir, entonces ya la idea al día siguiente no me voy a acordar de nada, ¿no? Y entonces, claro, me espabilo, y entonces ya apunto, ya eso te quita, y así sucesivamente te va. Sobre todo es eso, cuando tengo algún proyecto en mente es cuando duermo peor, porque además estás soñando, incluso estás soñando con lo que estás haciendo, y estás soñando, ¿sabes? Es un disparate, ¿no? Pero, hombre, por una parte me gusta porque es un momento muy eufórico, o sea, como que estás en plena efervescencia creativa y tal,
Pero claro, después estás hecha polvo, ¿no? Pero bueno, pero eso es un poco a lo que se debe mi insomnio y a la edad, mi niño, que la edad uno ya tú sabes que duerme menos. ¿Cuál es tu relación con la lectura? La relación con la lectura es una relación de amor, pero más que con la lectura es con la literatura oral, porque yo empecé a escuchar las historias de mi abuela cuando aún no sabía leer, entonces yo creo que le debo muchísimo a esa literatura oral, que después me lleva a buscar las mentiras que decía mi abuela en los libros, a ver si me estaba diciendo o no mentiras, y entonces yo creo que ahí me aficioné. De hecho, mi relación es una relación diaria y de ese amor de hasta que la muerte nos separe, pues esa es mi relación con la literatura y con la lectura, sobre todo con la lectura, porque leo más realmente que lo que escribo. ¿Cómo es tu proceso creativo? Al principio, cuando era más joven, no tenía, o sea, era según se me ocurrían las cosas, ¿no? O sea, pasaba por una serie de cosas y escribía, no tenía un proyecto fijo. Pero llegó el momento en que ya me planteo escribir por proyectos. Voy a hablar sobre esto, ¿no? O sea, ya cuando, por ejemplo, cuando escribía Sogue, sabía que iba a plantearme el tema de los espejos, porque a mí los espejos, siempre desde que leí Alicia, me han obsesionado. Entonces, yo sabía que me iba a plantear a Sogue como un tema de espejos, ¿no? Cuando me planteo 12 lunas de Eros, por supuesto que... Entonces, claro, en ese proceso lo que hago es leer, pero no tanto poesía como prosa erótica, por ejemplo, o sea, literatura erótica, pero que no tiene por qué ser necesariamente poesía. Y Alicia, por supuesto, y novelas o ensayos que tengan que ver con los espejos. O sea, no necesariamente poesía, pero me nutro de todo un poco para después entonces iniciar mi trabajo. Ya tengo más o menos la idea, pero me tengo que nutrir mucho para que salga. Y después corrijo. Pero sí, me hago proyectos. Ahora ya todo lo trabajo con proyectos, si no es que no me sale. Y si no tengo proyectos no trabajo, claro. Eso está claro. Adéntranos un poco en el proceso creativo de Cuadernos de Orate. Cuadernos del Orate. Cuadernos del Orate tardó 40 años en escribirse, porque fue una época que, bueno, a mí me secuestraron en un manicomio cuando tenía 22 años. Bueno, fue lo siguiente, el secuestro fue lo siguiente, mi marido era un alcohólico y entonces ellos, la familia de él, que tenía bastante pasta, pues por supuesto en esas cosas siempre la culpa es la mujer, ¿no? Entonces, con la excusa de que lo iban a llevar a una clínica para desintoxicarlo, que no era aquí, por supuesto, porque claro, aquí todo el mundo se entera. Entonces era en Meixueiro, en Vigo. Me dicen que los acompañara y yo, claro, yo lo acompañé. Fue el médico de cabecera, mi suegro, mi marido y yo. Y cuando llegamos allí, me dijeron, espera un momentito que le vamos a dar el ingreso y tal. Y pasan horas y no... Hasta que pregunté que qué pasaba y me dijeron que ya se habían marchado y que yo me tenía que quedar. Y que como me hiciera la tal, me hacían un certificado como que yo estaba loca. Entonces, claro, ¿cuál era la cosa? Te ves impotente, era la época de Franco, mujer y psiquiatra. O sea, tenías todas las de perder, ¿no? Y otra cosa era, no me dijeron el tiempo. O sea, tú te vas a estar aquí un mes. No. Aquí. Claro, yo tenía, mi hija mayor tenía 1 año y medio y la otra tenía 6 meses, con lo que no me podía comunicar con ella, porque además me tenían el teléfono pinchado. Cuando eso no había móviles, ¿no? Y a mi madre le habían dicho que yo me había quedado allí voluntaria. Mi madre no se lo podía ni creer, pero claro, como no tenía comunicación, tenía que creerse lo que le dijeron. Habló el médico, bueno, me imagino los rollos que le meterían, ¿no?
Entonces yo cuando me vi, en aquella época no habían pabellones, sino estaban todos los locos juntos. Es decir, estaban esquizofrénicos, paranoicos, pues yo qué sé, bipolares, alcohólicos, drogadictos, todo el mogollón ahí. Y claro, yo hacía la misma vida que los locos, solo que no tenía terapia. Siempre con la amenaza de que me podían largar algo, pero no tenía terapia. Entonces, claro, lo primero que yo pensé, yo dije, bueno, tú tienes que salir de aquí porque esto lo tienes que escribir. Eso fue lo que me salvó. Claro, yo tenía 23 años. Con 23 años tienes unas ganas de vivir de cojones y haces lo que sea, ¿no? Entonces, claro, pues yo jugaba al bingo con los locos, hacía todo, iba a los jardines, jugaba al tambor con los locos. Y después había, los martes y los jueves, habían unas sesiones para los más locos, que eran sesiones de pintura. Tenían unos cuartos donde pintaban. Las pinturas eran terroríficas porque eran colores muy fóbicos y todos los objetos, daba lo mismo que fuera una flor, que fuera un pez, todos tenían dientes y garras, todo. Entonces entrar allí era como entrar en un mundo totalmente de pesadilla, ¿no? Y ellos, porque yo creo que ellos estaban descargando todas sus visiones terroríficas, las estaban descargando allí, ¿no? Pero a mí me gustaba ir porque era una manera de ver, o sea, de ver cómo funcionaban esas cabezas, ¿no? Tuve muchas experiencias muy malas, o sea, malas en el sentido de que, claro, son locos, entonces gente que me agarraba y yo tuve que hablar con un Cristo en una cortina. Entonces, claro, porque la señora me decía, no, claro, me estaba agarrando las muñecas y tenía que hablar con un Cristo que estaba en la cortina. Y yo le serví de intérprete a la señora y al Cristo hasta que llegó la enfermera, ¿no? Entonces eran cosas muy duras. Vi a gente, yo recuerdo de ir a la biblioteca, allí era el único sitio que había una biblioteca con unos libros muy malos, pero bueno, vi Cumbres Borrascosas, la encontré de no sé cuánto, de una cosa de Planeta, creo que era ahí. Y una de las veces que subí a la biblioteca, un pibe, jovencito, había cogido la hojilla de un afilador y se había cortado las venas. Entonces, ¿qué haces en ese momento? Porque claro, tú te planteas, yo que me lo planteé, lo salvo, lo dejo, porque el tipo me decía, quiero morirme, por favor, déjame morir. Pero claro, es que se te plantea ese tipo de cosas que tú dices, ¿qué coño? Entonces yo la agarré por las muñecas y empecé a gritar porque allí no había timbre. Y el hombre forcejeando, era un pibe forcejeando, por favor, déjame. Digo, mira, no te puedo dejar. Y entonces llegaron las enfermeras, le lanzaron un taponazo de no sé qué y le vendaron y después no sé qué fue de ese niño, lo llevarían a otro sitio, no lo sé. Pero eran historias muy, muy dramáticas y muy duras, muy duras. Y pasé allí 4 meses y un día, que es lo que se dice. Entonces, claro, el problema fue que yo salí de allí, claro, tú imagínate, yo salí medio trastornada, o sea, de hecho, la noche que llegué claro, las niñas estaban con mi madre, y la noche que llegué, les dije que no, estaban acabantes de acostarse, y yo dije, no las quiero ver ahora, porque no estaba preparada para ver a mis hijas en esa misma noche. Digo, deja mañana, porque en ese momento yo no me sentía dispuesta a verlas. Y claro, fueron momentos que tuve un montón de problemas, no psicológicos, sino físicos, me daban mareos y era porque de la tensión nerviosa se me habían juntado los nervios aquí detrás. Bueno, una cosa. Y estuve pensando mucho tiempo a ver cómo hago yo esto. Primero pensé hacer una novela, después sí un cuento, pero lo típico, te vas metiendo en otras cosas y no te sale. Y un día estaba pelando papas y de repente se me ocurre, háblame de esa limaña que se vuelve tan mía cuando desaparece. Yo dije, ahí estamos. Y a partir de ahí surgió todo seguido. Pero pasaron 40 años. De Cuaderno del Orate, el día 23 del tercer mes. Libérate. Haz que salga toda la turbulencia, el fuego y la ceniza. Y observa cada uno de los escombros,
sobre los que me levantaste, cuando yo solo quería ser una parte invisible de la tierra, un soplo que apenas perturbara el sueño de la hierba que pisas. Si yo te tuviera, te diría el secreto de esa muerte que acude cuando la luz se apaga, se desliza por mi lado y en las cortinas traza círculos que me aprisionan. Pero solo tengo este presente que se petrifica, como mis manos cuando te buscan, y esta colina que contemplo, inamovible como los días perdidos. Día 24, cuarto mes. El jinete roza el rayo levemente. Escucho su canto triste que habla de ciudades tomadas por enemigos que raptan la luz del alucinado doncel. Vuelve la selva a dormirse en sus manos, que acarician violetas para que asuste a los perros y no lleguen hasta sus pies heridos por pisar los rastrojos del jardín. El diablo gira dentro de los peces circulares, a la mesa, con azotes de timbres, el diablo en las veletas y en los deltas del miedo. Duerme la selva en los heridos pies del jinete, y yo me alejo y te llamo. Yo soy el enemigo. ¿Qué simboliza la infancia en tu obra literaria? Bueno, la infancia es un periodo que siempre te marca, o sea, si todo lo que vives en la infancia después te va a repercutir en tu obra, ¿no? Sea bueno o sea malo, es igual. Yo creo que la infancia está mitificada, en la infancia se pasa muy mal, porque es la época del descubrimiento, pero estos descubrimientos a veces son muy dolorosos. Y es lo que te enseña realmente. O sea, yo pienso que cuando estás pasando bien no estás aprendiendo nada, pero cuando te empiezas a enfrentar con los obstáculos, con el desprecio, con la antipatía o con la muerte, por ejemplo, son las cosas que te marcan y que eso es lo que te hace a ti ser persona, ¿no? El personaje femenino, ¿desde dónde lo tratas en tus obras? Bueno, yo creo que en todos los personajes femeninos hay un poco de mí. Hay un poco de mí o de lo que yo quisiera ser, ¿no? Por ejemplo, cuando yo en un libro que tengo todavía inédito, trato a Eva, yo quería ser un poco Eva, ¿no? Pero la Eva que se revela, la Eva que coge la manzana sin necesidad de serpiente. Esa es la Eva que yo reivindicaba, ¿no? Y cuando a mí me gusta muchísimo el personaje de Ofelia, pero yo cuando hago el personaje de Ofelia, el loco Hamlet, no Ofelia. O sea, ¿hasta dónde está la locura? ¿No? ¿Dónde está el límite de la locura? Ofelia, además, en mi caso, se enamora de un surfista, no está enamorada de Hamlet. Entonces quiero darle la vuelta. O sea, yo pienso que quiero darle la vuelta a las mujeres porque también me quiero dar la vuelta a mí misma, ¿no? Y bueno, también, claro, también depende de lo que sea. Una cosa es la poesía, cuando estoy hablando ya de novela, pues casi siempre, o bien ya me baso en mujeres reales, en mujeres que me han contado historias, pero da igual, porque siempre hay algo de ti en un poco de todas ellas, ¿no? Porque es una manera de hacerlas creíbles, ¿no? Si yo me lo creo, y yo para creérmelo, por ejemplo, yo cuando estaba haciendo La Zorriba, que es la de las mujeres que se iban a Venezuela, yo era cada una de ellas y yo me metía en ellas, entonces yo era esa mujer que decía, pues tal, y era Celia que moría, y era toda esa gente. Entonces, ¿cómo? Yo pensaba en ese momento y sentía como ella, una mierda, porque lo pasa fatal, pero yo siempre he pensado que la única manera de que te crean el personaje es ser tú el personaje, por lo menos en ese momento, ¿no? Porque si no te lo crees tú mismo, tampoco te lo van a creer la gente que te lea, ¿no? Y eso es mi trabajo. ¿Qué presagios auguras a la literatura canaria? Pues como no se espabile la cosa. Bien, la literatura canaria, como todas las literaturas, estamos en un momento muy, muy complicado, sobre todo porque la gente no lee. Entonces la gente quiere la cosa fácil, la gente no le des para pensar. Entonces la literatura que se está vendiendo, desgraciadamente, es una literatura de consumo, por decirle algo bonito.
Entonces es una literatura que te la lees en un pispás, te deja estupendamente, pero no te dice nada, o sea, te quedas igual. Entonces yo entiendo que la buena literatura es la que te hace pensar. Si te lo puedes incluso pasar bien leyéndolo, pero después te dice, oye, hay que reflexionar sobre esto, mira lo que me dice, mira la visión que tiene esta persona de la vida, pero a la gente ya no le interesa, a la gente le interesa que le den todo mascadito y todo estupendo y finales felices. Entonces, claro, yo creo que hay que educar al lector primero, porque es lo mismo que la música, es decir, si tú a un niño no le das sino salsa, el niño no le gustará sino la salsa. Si al niño desde pequeño le pones salsa, le pones rock, le pones música clásica, le pones ópera, le pones zarzuela, el niño por lo menos tiene la oportunidad de elegir. Que sigue con salsa, vale, pero sabes que hay un Mozart, que hay un Wagner, que hay, ¿sabes?, otras cosas, y que tú has elegido lo que tú quieras, pero dales oportunidad. Y no se le está dando la oportunidad esa al niño se le da todo mascado. Y eso es un problema problemático. Como profesora de lengua y literatura que has sido, ¿cómo ves la presencia de la literatura canaria en el currículo? Presente, está presente, no me lo puedo ni creer. Esta es la gran ausente para mí de los currículums. Empezando porque es la gran ausente en la universidad, o sea, la universidad es una optativa. Es decir, una persona puede hacer su carrera de filología hispánica sin mirar ni por el forro literatura canaria. Entonces, esa persona va a ser profesora y ¿qué literatura canaria va a enseñar? No tiene ni idea. Entonces, y yo creo que además esas cosas se deben fomentar desde la escuela. A los niños se les da muchos libros, ¿por qué no un libro canario? Hay montones de cuentistas buenísimas, como Pepa Aurora, por ejemplo. Pepa Aurora para niños es genial. Entonces yo digo, ¿por qué no se le da, entre tanto Alfaguara, tanto Santillana y tanta leche, no se le da a Pepa Aurora? ¿No? O a una niña esta, ¿cómo se llama? Blanca, me parece, Ana Belén Hormiga, que también tiene unos cuentos para niños, o Isabel Medina. O sea, hay un montón de escritoras que han escrito cosas buenísimas para niños. Y entonces, por ahí se empieza con la literatura canaria. Y después ya el niño está acostumbrado, porque parece como que si la literatura canaria es fo. O sea, no, yo creo que hay que empezar por ahí. De profesión de fe, el 7. Nos grabaste a fuego la culpa. Culpa por ser, culpa por estar, por hacer o no hacer en tu reino. Pero yo me resisto a ser parte de tu recua de esclavos. 93. Escucho el golpear incesante de los hombres al caer en la tierra, definitivos, tristes, hambrientos de una luz que no se apague. ¿Dónde están tus promesas? ¿Dónde la gloria para los vencidos? No das respuesta y cierro las ventanas. ¿Qué trasvase tu boca, yugular, gozne mío, tenaza de mis noches, penúltima estación? Al sentir tu saliva, las sábanas se anudan. Cuando amo, no amo nada más que tu amor. Si me quitas los ojos, miraré con los tuyos. Solo soy lo que eres. Si tú no estás, no estoy. No aprendas a olvidarme. No hay verdad sin tu cuerpo. Mayo lleva tu lámpara. Todo olor es tu olor. Luis Feria. Muerto, muerto, ya muerto. Ya muerto y todavía alguien me pide que encienda el corazón. Si vierais que es difícil nacer como poeta, censurar en los labios las palabras que soplan y borrar de los ojos los ficticios paisajes, decir tan simplemente las cosas por su nombre y dejar que ellas tengan su propia poesía. Así decimos árbol, así decimos piedra, así decimos isla, isla, isla. La isla, piedra tan solo. ¿Puede el mar, la mar, el mar servirte de sustento? Basta y sóbrate el cielo para ofrendar la gracia de la flor más sencilla. Sin los ojos del hombre, sin la dulce palabra, ¿para quién el milagro de tu vana existencia? ¿Para quién el milagro? Esta isla vacía de hombres y mujeres, de amigos, enemigos y de humanas pasiones, isla sin argumento, limpia de corazón, hecha fue para el árbol, para el pez,
para el ave. Aquí nace el poeta, y en su mirada lleva la imposible capacidad para el milagro. Ese sol en las tapias a las 3 de la tarde, la risa de los niños, la rosa flor abierta. El poeta pretende, como el pájaro egipcio, que la vida renazca de sus propias cenizas y recuerda, revive la mirada del perro, el vilano que pasa, el insecto que brilla. Y recuerda, revive los infantiles pasos por los rojos caminos donde no pisa el hombre. Y en los muros azules los lagartos de piedra se amodorran al sol. Isla sin argumento, tan limpia en la memoria, con tu cuerpo de piedra, de muerto y reluciente, odiado paraíso. Al poeta le nace una rabia por dentro, porque al nacer sabía que aquello que albergaba era nacido todo, todo era muerto ya. Y ahora, al primer paso por las sendas antiguas, es la flor sin aroma, sin colores el barro y sin alma los ojos. Nacido, renacido, para vivir tan solo y reparar las horas en los altos picachos o tumbado en las playas de las negras arenas, oyendo siempre, siempre el graznido del cuervo y el murmullo del mar. Rafaela Rosarena. Amor o nada. Os hablo de la luz de esta jornada, de una mano de amor sobre este hombro, del corto corazón ante el asombro de verse la tristeza derrotada. Os digo, por la herida en que me nombro y por esta esperanza desvelada, que el hombre es solo amor, antes que nada, antes de que regrese a ser escombro. Os digo que la vida es cordillera, cada uno la alcanza a su manera y es muy triste quedarse en la estacada. Es muy triste quedarse como un río, sin agua, sin amor, solo y vacío, porque el hombre es amor, amor o nada. Arturo Macanti. ¿Y cuáles son los nuevos proyectos en los que estás inmersa? Bueno, ahora estoy metida en un... me dio por meterme con las musas. Sí, el desconcierto de las musas. Entonces, es curioso porque, bueno, casi todas las musas están relacionadas. No hay con las artes plásticas, no hay, pero sí hay con el teatro, con la tragedia, con la historia, con la astrología, Urania. Entonces yo les he dado la vuelta, ¿no? Entonces las desconcierto total. Entonces cada una tiene su... Claro, le he buscado los guiños y es una manera de hacer una crítica. Por ejemplo, hay uno que se llama Los boleros de Erato. Y entonces es un poema dedicado a todos estos que no leen, y entonces hago todo un poema con letras de bolero, o sea, con los títulos de las letras de bolero. Sin ti no podré vivir jamás, y me dejó solo, y tal, con la perfidia. Entonces todo así un poco, y entonces al final el poema dice, Erato, ¿dónde estás? Esta tarde vi llover y no estabas tú. Es un poco eso, ¿no? Y con la historia, me meto mucho con la historia, y yo qué sé, el Clio por ejemplo, era como diciendo, se fundan bibliotecas, se queman bibliotecas, y está bien. Se escriben historias, se escriben contrahistorias, y está bien. Entonces, tal, y está bien, dice, total, ¿qué más da si al final todo es mentira? Entonces, un poco ese juego, ¿no?, que hago con las musas. Me da bastante juego. Que la culpa de este texto la tiene Osvaldo Bordón, que me dijo que hiciera algo de Altazor y a mí se me ocurrió hacer todo lo de Altazor, todo el prefacio de Altazor a mi manera. Entonces lo titulé Réplica de Altazor en detrimento de mí misma. No nací en un equinoccio, pero la fecha de mi primer grito de la vida tuvo que ver con la de una revolución. Mi abuela me dijo una vez que eso imprimía carácter y todas estas cosas pasan porque somos de barro. Tenía yo la manía de mirar para los celajes, tal vez porque no estaba muy conforme con este mundo sublunar y pretendía subir por encima de las nubes, salir de la órbita terrestre sin paracaídas ni billete de vuelta, con los objetos que me rodeaban como mudos testigos. Mi padre era torpe de manos, pero sus ojos miraban más allá de las cosas, algo en lo que coincidía con mi madre, que sí era habilidosa y gustaba correr tras el conejo blanco,
afición que me contagió. Amo las horas crepusculares porque unas representan el inicio del día con el pez blanco del alba, otras, las del ocaso, porque me traen presagios de sueños en las gargantas de las palomas, y no importa lo que venga después, ese instante siempre se queda ahí, a la espera. Mi madre tenía música en los ojos, y en su sonrisa una llamada de atención a los almendros. Una noche, en la que presentí un cierto sabor ácido para los días venideros, cogí un papel, un lápiz y una botella vacía y decidí marchar a una isla desierta. Mi madre me contemplaba desde el umbral y sonreía. Pero la isla se fue llenando de extraños que no me reconocían como habitante del lugar. El primer día me llegó una rueda de molino cubierta con una sotana. Yo le di un empujón y se fue rodando hacia los acantilados, pero me dejó un amargor extraño en los labios. El segundo llegó un batracio con gafas de moldura oscura de pasta y me dijo que me estaba totalmente prohibido subir a los tejados y hablar a los faros dormidos. A lo lejos se agitaban pañuelos sobre las dársenas como si estuviéramos en vísperas de la ausencia. De súbito, cera. El tercer día me di cuenta de que, así en la tierra como en el mar, los seres parecen destinados a la incertidumbre. Por eso, cada noche le nacen a la isla barcas y sueños, mientras alguien teje anzuelos para las conchas. Por eso, solo el mar sabe besar los dedos de los niños mientras espera que las 12 lunas de Eros le pidan a diciembre que no traiga esa noche la lluvia. Luego miré el azogue y comprobé que en él se reflejaban los últimos sonidos de la tierra, la memoria de alguien que se mira y siente frío y el último paisaje que contempla el guerrero antes de prepararse para cruzar los puentes. Luego puse en la hoguera el yelmo, el escudo y el traje de combate. Luego encendí el ventilador para que se llevara las cenizas y de camino cambiase el rumbo de la rosa de los vientos. Luego me metí dentro de la botella junto al papel y el lápiz y me eché a la mar para darle vuelta a la isla. La botella se zarandeaba con el oleaje y pensé que el vértigo del mar es tan poderoso como el de la vida. La muerte no me parece atractiva, pero sí necesaria, lo que escandaliza a los gatos y a los ceniceros, tan sabedores de fuegos fatuos y ruletas trucadas. Al fin varamos en una playa, y quien mirara a su alrededor podría pensar que era otra la tierra. Entonces me di cuenta de que había abierto el libro de la duda por una página que desafiaba el espacio de la luz, y aproveché ese momento para reunir en mi particular bestiario a animales cruzados con flores de mirto y cinamomo. Ah, la ciudad y el deseo de gritar en sus esquinas el nombre del misterio, porque sé bien que en la ciudad existen noches que caen de improviso, como un fruto, apresuradas noches que nos dejan al raso, sin completar el rito de captar nuestras sombras. De quien escribe un cuaderno del orate, mientras la luna incompleta juega con el gato a buscar el hilo que el ovillo esconde. Fue así como entablé un diálogo con un Dios inexistente, empeñado en que hiciera profesión de fe, porque si no, se negaría a reconocerme. Aquel que nos grabó a fuego la culpa, aquel que hizo grabar en piedra las leyes que no cumple, aquel que contempla con agrado las abiertas entrañas, la sangre a los pies de la piedra, Señor de los fuertes, azote de los insumisos, aquel que empuña la piedra y el obús, aun sabiendo que toda victoria es una mentira. Sé consecuente, poeta, y corre los días con el júbilo de los delfines y la tristeza de los crisantemos hasta cruzar el horizonte. Sé consecuente y asume tu condición de menesterosa en busca de la palabra que te redima, de la canción que remonte la cascada de la mudez y retumbe entre los macizos. Sé consecuente fuera y dentro de ti misma. No te importe el vértigo de los abismos a los que te asomes. Lánzate al mar para que sepas la libertad del vuelo. Sigue en la isla, escribe en tu papel, introdúcelo luego en la botella y lánzala al mar. Tal vez un día alguien lea tu mensaje y colorín colorado.
Pues de mi última publicación, colorín colorado, el burro flautista. No es que usted tenga culpa de nada, señor burro, pero después de su dichosa fábula, que aprendí, como todos, en la más tierna infancia, ya no quedaba un día que no fuera casualidad o fortuna que hiciera alguna cosa lo que se dice bien. Sonó la flauta, me decían siempre, hasta que un día, harta ya de tanta fábula y tanta flauta, rompí con todo, incluso la baraja, y me fui a hacer puñetas con la luna. Menudo cuento. Ignoro si hay princesas tan melindres y finas que no duermen por culpa de un guisante. Si las hay tan absurdas que se deleitan dando grandes paseos por bosques en tormenta, o tan incautas como para pincharse con un uso ya más que sospechoso, o morder con deleite una manzana a todas luces llenas de veneno. Ignoro si hay princesas que calzan zapatillas de cristal, que aparte de ser fuente de llagas y espolones, extravían en cualquier escalera. O si piensan que aquel ocioso príncipe que no ha hecho nada durante todo el cuento es su amor verdadero para siempre jamás. Ignoro si hay princesas que piensan. Ignoro si hay princesas. ¿Qué significa Higueste de San Andrés para ti? Higueste de San Andrés significa Fetasa. Y Fetasa significa Isa de Vega, Rafaela Rosarena y Juan José Delgado. O sea, son tres que marcaron mucho mi vida. Entonces, claro, venir a Higueste es volver a recordar Fetasa y todo lo que con eso conlleva, ¿no? ¿Qué nos podés contar de Fetasa que no se conozca en demasía? Bueno, yo creo que lo de Fetasa, o sea, la gente piensa que Fetasa es algo, Fetasa no es nada. O sea, Fetasa es simplemente un nombre que se les ocurrió cuando estaba escribiendo la novela Isá, y a partir de ahí ellos se llamaron los fetasianos. Lo que sí es cierto que sí tienen hay algo que los une, que es una visión muy particular de la vida, ¿no? Yo recuerdo un par de anécdotas que un poco definen esa visión, ¿no? Cuando ellos venían aquí a la cueva que tenía Isá, que tenía una gran bugambila delante, ¿no? Y él estaba que se remiraba en la bugambila, era una cosa impresionante. Y una vez estaban hablando los dos y estaba Rafa fumando y se le cae la colilla en la bugambila y echó aquello a arder. Y entonces Isá lo sé así mirando y ya Rafael diciendo me va a matar porque el que estaba con esto y dice, y qué bonito es el fuego, ¿no? O sea, cómo ellos le dan la vuelta a la realidad. Y todavía fue más trágico cuando él saca su primera novela, era en la imprenta que estaba, parece que era la imprenta católica, que estaba al final de la calle del Castillo, y ya lo habían llamado, que ya estaban los ejemplares para que recogiera el original y todo esto, ¿no? Y entonces iban bajando los dos, Rafa y él, por la calle del Castillo, y de repente dice, Rafa, ¿no hueles a quemado? Dice, sí, pero ese cargo se está quemando. Y era la imprenta, con todos los ejemplares, todos dentro. Y entonces Isá mira para Rafael y dice, vamos a echarnos una cervecita. Un poco, y yo pienso que es como aceptan la fatalidad de una manera muy singular. Otro se hubiera echado las manos a la cabeza, Dios, mi libro. No. Entonces, esa manera de ver la vida es muy fetasiana, ¿no? Y yo pienso que también, sobre todo en Rafael, es la imaginación desbordada y en Isá la reflexión. De hecho, yo creo que de eso se une más, por ejemplo, José Antonio Padrón, que era el teórico de ellos, ¿no? Era más reflexivo. Rafa era el más imaginativo, era el más desbordante de todos ellos, ¿no? Pero había esa especie de unión entre opuestos que a mí me parecía que funcionaba mucho, funcionaba muy bien. Si tuvieses a un lado a Rafa y en el otro a Isaac, ¿qué le dirías ahora, aquí en este lugar?
¿Qué les diría? Bueno, que ellos siguen aquí, de todas maneras, ¿no? Para mí ellos siguen aquí. Y les diría que siguieran contemplando el mar y echando humo a la bugambilas. Eso es lo que les diría un poco, que siguieran así. Y con su perro o con lo que fuera, ¿no? O sea, unidos a esa naturaleza, porque ellos eran, la naturaleza era para ellos una segunda parte de ellos mismos, ¿no? Entonces, a mí me parece que me gusta recordarlos así, los dos juntos mirando hacia, ni siquiera al mar, o sea, mirando hacia el mar, pero con la vista perdida, no se sabe en qué parte, ¿no? Así me gusta recordarlos. Salta, caballo, pájaro, poeta, que el día fue una luz entre dos sombras, galopa y vuela, ya no será ceniza cuando la inmensa hoguera del poniente de nuevo resplandezca, ya no será ceniza, aunque los desalados, los inútiles ángeles que imprimen sus huellas en la arcilla, insolentes y dignos, se pregunten si vas a parte alguna. Rafa Arozarena. Fetasa. Ramón. Ese hombre nada extraordinario, pequeño, enclenque, se ha perdido. Ayer estaba en su casa y muchos años atrás también. Se ha perdido a los 42 de su nacimiento. El día anterior huyó aterrorizado de la casa de la meseta y de su milenario habitante, sintiendo tras sí el retumbar de los tambores fatídicos. Huyó enloquecido por los caminos de la meseta siniestra, sintiendo cómo la sombra del anciano le perseguía. Huyó sintiendo tras sí sus sollozos de desesperación. Fue fugitivo hasta que lo ocultó la noche, y luego siguió mucho tiempo a través de sus tinieblas. Al amanecer, despertó protegido por la cubierta de tejas de un pajar. La débil luz entraba fría a través de los huecos de las puertas. Fuera se distinguían unos arbolillos repartidos sobre el terreno cultivado. Más lejos, la neblina mañanera cerraba el horizonte. Volviendo en la paja su dolorido cuerpo, tornó a dormir. Al despertar nuevamente, el sol estaba muy alto y un hombre desconocido permanecía a su lado, mirándole ceñudo, con unos ojos negros muy brillantes, mientras con su mano robusta le tenía agarrado por un hombro. Era fuerte y rechoncho. Sus vestiduras, toscas y mal arregladas, a pesar de su mal humor, se dibujaba en sus labios una línea burlona de sonrisa. ¿Quién será? Isa. ¿Cómo era el ambiente literario de la Arcaba? Bueno, era un ambiente literario y alcohólico. Yo realmente no, yo fui allí porque no tenía ni idea de que esas tertulias estaban ni nada, pero me llevó una amiga, Daniel Soto. Me dijo que habían unas tertulias, que estaba Rafael Arozarena. Yo de Rafael Arozarena solo había leído Mararía en ese momento, y de Isa Fetasa, o sea, eran las dos obras que yo había leído, y entonces vamos y tal. Entonces yo me acuerdo que le dije a Daniel, yo voy contigo, pero tú no se te ocurre decirle que yo escribo, porque no me gustaba el rollo ese, ¿no? Porque yo no sabía lo que me iba a encontrar ni nada. Total que llegué allí y lo típico, Isaí, ¿esta chiquita quién es? ¿No? Y entonces Daniel me presentó y entonces estuvimos ahí. ¿Y a ti te gusta la literatura? Digo, sí, yo he leído su libro, Fetasa y tal. Y digo, bueno, y a mí, además, en ese momento, hacía poco en una revista había leído un poema de Rafael, y precisamente el de Muerto, muerto y ha muerto, ¿no? Y a mí me impresionó, porque claro, como yo no había leído sino Mararía, y entonces yo le confesé a Rafael y digo, bueno, yo a usted lo conozco por Mararía, pero claro, leí el otro día un poema suyo y no sabía que usted escribía poesía. Dice, no, pues yo, verás, tú ven el viernes, que eres solo un martes, ven el viernes que yo te voy a prestar un libro. Y me prestó El ómnibus pintado con cereza. Para mí fue el descubrimiento total de un poeta, ¿no? Y bueno, yo hasta ese momento yo no había dicho nada, yo iba allí y aprendía, porque allí iba mucha gente, por allí pasaba Eduardo Westerdahl, Pérez Minil, Ernesto Salcedo, también había pintores, Roberto Cabrera, Olga, que eran jovencitos todavía, había, o sea, Francisco Viña también pasaba, había una serie de personajes que no iban siempre, pero que se turnaban. Uno de los fijos, por ejemplo, era Juan José, que venía casi siempre, que además venía del instituto de Guía de Isora, que decía, Dios mío, qué humor, aparecía allí por la noche y
Yo dije, este hombre tiene que ir al día siguiente a dar clase, yo me quedaba alucinada. Y yo lo conocí ahí, también a él, porque fue Isa el que me dijo, aquí tienes a otro del Valle. Y entonces él me dijo, no, del Valle tuyo no, del Valle del Sur de San Lorenzo. Y a partir de ahí fue cuando iniciamos una amistad que duró para siempre, ¿no? Y claro, yo no había dicho nada, ni yo que escribía, ni nada. Pero por aquella época hubo un Amnistía Internacional, hizo una especie de exposición en el Colegio de Arquitectos, una exposición de cuadros para vender, para amnistía y tal. Y es un pequeño recital y saber los jóvenes poetas que quieran participar para hacer un recital, y todo esto va porque se cobraba, entonces todo eso iba para Amnistía Internacional. Y yo cogí, pues yo me voy a llevar unos poemas. Pues. Pero claro, yo ni pasarme por la cabeza que allí iba a estar Rafael e Isaac. Yo cuando los veo, nosotros estábamos en la parte baja del colegio y ellos estaban en la parte alta. Yo cuando miro para arriba y me los veo a los dos, digo, ay, yo creo que fue la peor lectura que he hecho en mi vida, en mi vida. Y yo cuando eso me veo que así, dice, chiquita, tú no nos habías dicho que escribías. Dice, ahora te tienes que llevar al arcado. Todas estas cosas. Entonces, claro, yo fui llevándole cosas, pero allí el ambiente literario era un ambiente como muy imaginativo, ¿no? Yo recuerdo que hacíamos, por ejemplo, lo de ¿cómo se llama? El cadáver exquisito, ¿no? Recuerdo que hicimos eso, cada uno ponía una cosa y de hecho salió un libro que se llama El ancla en el vino. Yo tengo, es como una plaquete, el ancla en el vino, y entonces le buscamos teníamos que buscarle, claro, aquello todo el mundo tenía no sé si era el alcohol, pero nos venía una cantidad de ideas disparatadas, y entonces teníamos que buscar un autor. Y entonces buscamos Gastón de Lagrange, que es un coñac, y le inventamos una biografía, que era el Gastón de Lagrange, era un conde, que era muy disipado, tu vida muy disipada, y un día se arrepiente y quiere hacer el Camino de Santiago. Y entonces, pues claro, en el Camino de Santiago él llevaba sus cosas que había escrito y se cae en un río y se ahoga. Y entonces el legado que quedó era y eso se publicó y todo y se repartió entre la gente de la tertulia, ¿no? Y cosas como esa, la verdad que fomentaban sobre todo a la gente a la creatividad, y además la gente también se acostumbró, sobre todo la gente joven, se acostumbró a llevar cosas que estaban haciendo, y Rafa y Isa eran de un espíritu muy gordo, ¿no? O sea, te podías caer del susto, porque te podían decir esto es una mierda y te tenías que quedar con eso, ¿no? Y yo creo que eso fomentó mucho la lucha de la gente en mejorar. La gente llevaba libros, la gente tal, y entonces se hablaba de literatura, se hablaba de todo un poco, ¿no? Pero el ambiente general era un ambiente, aparte de lo lúdico, era lúdico literario, porque siempre estábamos imaginando cosas que eran literatura realmente. Estábamos hablando y lo que hablábamos era literatura. Quizás era el más callado, tal vez porque tras su sordera, pues a veces se escondía, yo creo que un poco su timidez también, ¿no? Entonces, pero cuando hablaba, sentenciaba. Y también era callado Juan José. Juan José era una persona bastante callada, bastante retraída, nunca quería sobresalir, de vez en cuando discutía, pero tú sabes cómo era, ¿no? Esa cosa como serena y tal, y que no se quería meter con nadie. Yo era más bestia en ese sentido. Háblanos del presente de tu gran amigo, hermano, poeta, creador, Juan José Delgado. Sí, bueno, el presente de Juan José es un presente fetasiano. Es un presente fetasiano porque él está también en todas las cosas un poco, ¿no? En todo lo que escribió. Yo recuerdo que le presenté su último libro, Los cielos que escalamos, que parecía que era una premonición, ¿no? Era una premonición de lo que le iba a pasar, ¿no? Él también me presentó el último libro, que fue Profesión de Fe, y ya estaba mal cuando me lo presentó. Yo de hecho se lo dije, ¿no? O sea, él no lo sabía todavía lo que tenía, pero vamos, se veía que tenía algo. Y él estaba muy contento incluso porque yo lo veía también, lo que pasa es que de repente la cosa fue para atrás, ¿no? Pero lo que sí a mí me sorprendió, que yo hablaba con él todos los días por teléfono,
y que cada día yo lo veía que le costaba más, ¿no? Y él me decía, una de las cosas últimas que me dijo, dice, se me están cerrando todas las puertas. Y yo le dije, pues abre una ventana, ¿no? Es un poco eso, pero ya yo sabía, el decirme eso, y yo recuerdo que ese mismo día que yo había hablado con él, me acosté y entonces tuve un sueño, y entonces el sueño era, él estaba detrás de una mampara transparente y me miraba y se reía, y yo me reía, pero no me podía comunicar con él, y era una especie de extraño, digo, entonces yo me desperté y le dije a mi marido, Juan José se está despidiendo. Dice, ya yo si acabas de hablar con él y tal, digo, no, pero se está despidiendo. Y efectivamente, me llamaron por teléfono y había muerto, ¿no? Entonces, esa cosa de que, joder, que de todas maneras para mí no fue, hombre, fue una gran pérdida, pero en el sentido de que yo dije, bueno, pero él sigue estando, o sea, para mí él sigue estando. Entonces cada vez que leo un poema suyo, o cada vez, y a veces estando haciendo cosas, siempre pienso, ¿qué pensaría Juan José de este disparate que estoy escribiendo? ¿No? Porque ya últimamente lo que hacíamos, una vez que nos fallaron Rafael e Isa, lo que hacíamos era que nos comunicábamos, o sea, todo lo que estábamos haciendo cada uno, pues nos lo mandábamos a través de un correo electrónico, nos hacíamos críticas, nos corregíamos, todo ese tipo de cosas. Yo recuerdo que cuando estaba haciendo el último libro, que él lo había publicado pero no se presentó porque murió antes, él lo tenía, Relatos de la Tierra Muerta. Yo le dije, ni se te ocurra ponerte ese título, porque con eso no te lo compra nadie. Y entonces me dijo, no, pues entonces tenía un cuento que se llamaba Cáscaras. Y dije, Cáscaras, el título que vas a poner al libro es Cáscaras, porque Cáscaras tiene el doble sentido de cáscara de la cáscara y cáscaras de la admiración, ¿no? Y lo puso Cáscaras, ¿no? Y claro, ese tipo de cosas nos unía bastante en ese sentido, ¿no? Porque nos hacíamos críticas, nos ayudábamos, él me mandaba cosas, yo le mandaba otras, y eso lo he hecho en falta, pero de todas maneras, mentalmente, siempre estoy con la cosa y digo, ¿qué diría Juan José de esto? Igual no le gustaba, voy a cambiarlo, a veces él mismo como que me ayuda a cambiarlo, ¿no? Y es una manera de tenerlo siempre al lado. ¿Cuál era tu relación con Pedro García Cabrera? Una vez, cuando yo estaba estudiando, le fui a hacer una entrevista porque se estaba hablando de la poesía social y yo digo, pues tengo la ocasión de conocerlo en persona, ¿no? Entonces lo llamé primero por teléfono, me dijo que sí, le dije, mire, que quiero hacer una entrevista, pero yo no le dije quién era, soy una alumna, tal, bueno. Y fui por allí, pero claro, ya cuando estaba allí, bueno, le hice la entrevista, pero con tan mala suerte eran los radios caseros, ¿no?, que había, ¿no? Y cuando llegué a mi casa, no había grabado nada. Yo dije, ay Dios, digo, ¿y ahora qué hago? Pues lo volví a llamar, le dije, ay, mire Pedro, que me pasó esto, que resulta que no grabé nada en la entrevista. Y dice, nada, no te preocupes, te vienes mañana, te tomas un cafecito. Dice, pero tú asegúrate de que eso va a funcionar, ¿eh? Total, que hablamos de todo menos de la entrevista. Se hizo la entrevista, pero después ya seguimos hablando de literatura y entonces yo me di a conocer. Le dije, mira, yo soy sobrina de Manolo Illada y tal, y además le dije que tenía la carta que él había escrito una hora antes de que lo fusilaran. Entonces Pedro dice, ay, yo quiero que me leas esa carta. Yo le dije, Pedro, que es una carta, bueno, era una carta muy serena que se despedía de su mujer, de sus hijos y de toda la familia y tal. Dice, no me la lees. Total, que al día siguiente fui, porque éramos casi vecinos. Y entonces al día siguiente fui y se la leí y fue una cosa muy emocionante, porque yo terminando de leer la carta, él se levanta de la silla y empieza a recitar, nadie se acuerda ya de la gran guerra, y aún tienen los hombres su brazo en cabestrillo y los ojos saltados los puentes. Y recitó todo el poema con la mano en la sangre. Cuando terminó el poema, mira, nos miramos y yo no sabía si llorar, porque estábamos en una situación muy tensa, ¿no? Menos mal que en esto llegó Matilde, la mujer, con una bandeja y dice, ¿quieren una galletita? Y con eso, con poco que se rompió, ¿no?, el clima y pudimos reaccionar un poco. Bueno, pues desde entonces ya empezamos con... Yo no le había dicho que escribía hasta entonces,
Pero empezamos ya, dice, ahora te tienes que venir por las tardes a tomarte cafecito. Entonces ya empezamos una amistad y un día me atreví a decirle, le dije, pero yo escribo y tengo un libro y me gustaría que tú me dijeras si, porque él me dijo, desde ahora me tratas de tú, porque no quiero que me trates de usted. Y entonces le dije, y quiero que me digas si está bien o está mal, porque yo estoy muy insegura, estoy empezando y no... Era el libro objeto. Entonces dice, no, tráemelo. Vale, pues yo se lo llevé esa tarde y esa misma noche me llama y me dice, este libro te lo prologo yo. Joder, para mí fue como, que Dios, esto me lo prologa Pedro, que ya, bueno. Total que en lo que estaba en el prólogo enfermó ya muy grave y me lo dejó incompleto, pero yo tengo su manuscrito y salió, tal como lo hizo, salió el prólogo en objeto y yo tengo su prólogo manuscrito. Y la verdad que para mí fue más que enseñanza como poeta, fue enseñanza como ser humano. A mí me aportó muchas cosas como ser humano, Pedro. Y entonces, claro, fue una amistad que fue de poco tiempo, pero que fue muy intensa. Yo era como su hija, ¿no? Como un poco... Y a mí la verdad que fue emocionante. Según dice la mujer, que yo no me la creo mucho, que fue el último nombre que pronunció antes de morir, el mío. Pero yo qué sé, igual lo dijo porque ella estaba un poco para allá. No sé, pero eso también me impactó. Además también fue lo curioso que ese mismo año ganó el premio Pedro García Cabrera. Entonces fue todas unas casualidades ahí. ¿Qué quieres transmitir con tu novela La Zorriba? Quiere ser un homenaje a estas mujeres que de los años 50, que los maridos o los novios emigraron para Venezuela y si te he visto no me acuerdo. Y entonces ellas en una época tan difícil, con una dictadura dura en la que las mujeres no tenían derecho a nada, en que incluso las pobres mujeres eran secuestradas por sus propias familias, es decir, no las dejaban salir porque ellas eran unas mujeres casadas y no podían salir. De hecho, las que tenían hijas eran más favorecidas porque con la cosa de que las cuidaran cuando iban a las verbenas se les permitía, la familia le permitía salir a su madre con la niña para que pudiera cuidarla en la verbena. Los que tenían varones es que no salían. O sea, era como la clausura total y era la propia familia de ella la que se encargaba de eso, ¿no? A mí me parecía terrible. Y bueno, y hay casos terroríficos que recojo aquí. Fue una serie, vamos, están basados en hechos reales porque fue una serie de entrevistas que hice sobre todo a hijos de esas mujeres. Les prometí y que es lo que hice, que no iba a tener sus historias completas, sino que iba a mezclar todas las historias, que no iban a aparecer pueblos, que iba a inventarme un pueblo, y gracias a eso, porque muchos eran muy reticentes a decir esas cosas, ¿no? Porque era como una especie de vergüenza, no sé qué, era un rollo, ¿no? Y a partir de todos esos testimonios me salió una novela que las protagonistas son 6 mujeres, ¿no? Entonces voy a leer un trocito que trata de cuando unos que se van y los van a despedir. Claro, acuérdense que era una emigración clandestina, que a veces iban hasta la costa, las cogían un barco, y una lancha, y la lancha las llevaba al barco, ¿no? Pues algo así. El camión los dejó al borde de un camino que atravesaba el barranco y llevaba hasta la costa. Ya el camión no puede seguir, ansina que abájense. La costa está ahí mismo. Yo los acompaño para que después las mujeres no vayan solas. Estaban en una cala de callaos y pequeñas rocas, entre las que al retirarse el mar dejaba pequeños charcos, ahora oscuros, en los que a veces se reflejaban señaladores, diminutos puntos de luz de las estrellas. Cuando llegaron ya era de noche cerrada, y en la orilla los esperaba una barca de remos. Es que el barco está mar adentro, porque no puede llegar a la orilla, aclaró Martín. Se abrazaron. Fue un abrazo rápido, como si no quisieran prolongar más tiempo ese contacto con sus cuerpos. La barca se aleja, dejando atrás una mezcla de miedo y esperanza. Los hombres, de vez en cuando, miran hacia la orilla y hacen gestos de despedida. No durante mucho tiempo, por si a alguno de ellos le llega la desazón y se arrepienten, aunque ya es demasiado tarde. Cerrando la cala, donde el sonido de las olas se mezcla con el guañaguaña de las pardelas, las negras rocas se recortan en un cielo iluminado por momentos por una luna menguante que se dejaba ver entre las nubes. Detrás de las mujeres,
la vereda por la que tendrán que regresar para coger el camión que las espera. Estuvieron allí, paradas, como estatuas, con la vista fija en los farolillos de la barca, hasta que poco a poco sus luces se perdieron en la oscuridad del mar. Entonces, y a una señal del camionero, emprendieron el regreso. Nadie hablaba, podía más la tristeza. En medio de su desasosiego, se querían convencer a sí mismas de que después de todo, quizás eso había sido lo mejor, porque la tierra es ingrata, porque el mal país no está solo en el terreno, sino en el corazón de los hombres, y hay que sorribar, y a veces es inútil. Y hay que buscar una tierra que se ofrezca para liberarlos del yugo, del miedo, de la incertidumbre y del odio. Las nubes empezaron a tomar el color rosado e impreciso de las auroras. Un olor a algas sube de la majamar y se mezcla con las lágrimas salobres de las mujeres. ¿Qué es la literatura para ti? La literatura es una manera de vivir y es una manera de, como te dije antes, de conocerme a mí misma. Cada vez que escribo creo que me conozco un poquito más, pero siempre queda algo más por conocer, ¿no? Y también no solamente es una manera de conocerme a mí misma, sino de conocerme a mí misma a través de lo que me rodea, ¿no? Porque todo lo que me rodea también forma parte de este yo que soy yo, ¿no? Y entonces por eso me afectan tanto las cosas, o sea, me afectan las personas, pero me afecta también la naturaleza, me afecta todo lo que me rodea, pero que también forma parte de este ser que yo soy. Y toda mi literatura es una investigación sobre eso. Soy Cecilia Domínguez Luis y mi día de nacimiento tiene que ver con una revolución.